Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Un estamos? placer volver a saludarte y en esta ocasión con un trabajo no solo de autor, sino también de traductor. Estamos en la presentación virtual del manga La invasión de los hongos del espacio de Marina Shirakawa y estamos con el traductor del manga y de los extras, que es David Heredia. Estamos en una presentación singular porque es el primer manga que edita Diablo Ediciones. No es exactamente una cosa rara, aunque sea el primer manga, porque es una recuperación de una obra de terror clásica publicada en el año 76 originalmente y que se enmarca muy bien en esta labor de divulgación de clásicos que está haciendo Diablo desde hace años, pero también específicamente en el ámbito de la ciencia ficción y de la ciencia ficción de terror, ¿no? Es un manga muy singular, es un manga, digamos, vintage o viejuno, como quieramos llamarlo, por la Ujú, singularidad de que se publicó originalmente en el año 76. Es un autor muy, muy desconocido y esto hace que esta obra en concreto, que es la más popular de este autor, se convirtiese prácticamente en una obra de culto, ¿no? Tuvo mucho éxito originalmente cuando se publicó y luego hubo una edición especial a finales del siglo XX, prácticamente finales de la década de los 90, y eso relanzó otra vez este autor y esta obra, y luego ya se ha quedado más como para coleccionistas y un referente de culto, ¿no? Y ahora, justamente a finales del año pasado, en 2024, se hizo una edición especial en Estados Unidos y una edición muy interesante porque que ha estado nominada en los premios americanos de manga, está nominada como uno de los finalistas, digamos, a las mejores reediciones de obras clásicas. Y es una obra que David ha traducido directamente del japonés y ha utilizado también el material original de esta edición americana, que es muy interesante porque hay una introducción publicada justamente en esta edición que decíamos de finales de los 90, una introducción que sitúa muy bien el autor y el contexto histórico en que se publica y que tú comentas en la traducción que arreglas un poco esa traducción para actualizar los datos que había de su publicación original a finales de los 90 a ahora, ¿no? En ese sentido es un artículo muy, muy interesante que se titula Yo te creo, Marina Shirakawa, ¿no? Es decir, que esta sensación de que eh, es un autor que reivindica muchísimo las invasiones de extraterrestres en su obra y también responde a una época muy concreta, que yo en aquel momento era muy pequeñito, pero recuerdo perfectamente esa época, como estábamos obsesionados por las invasiones extraterrestres, por los ovnis, y yo recuerdo noticias todo en el los mundo mirando al periódicos, cielo constantemente, ¿no? exactamente, con noticias continuamente, y luego las películas y tal, pues al final estábamos obsesionados con los ovnis, ¿no? Y es un reflejo también, no solamente en este manga, no solamente del folclore clásico que ahora hablaremos, sino también Ujú. de una época concreta, de una obsesión por, por los ovnis, así hablando claramente, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti este trabajo de traducción de este clásico, de la invasión de los hongos espaciales? Ha sido divertidísimo porque estamos más acostumbrados al manga contemporáneo, ¿no? Más actual. Y claro, las diferencias son evidentes tanto en estilo como en narrativa, como en todo en general. Y tener la oportunidad de ver un poco eso, de experimentar un manga clásico con esas peculiaridades un poco del género de terror y también las particularidades del propio autor, ¿no? Que comentamos ahora también. Y pues bueno, una experiencia muy buena porque eso ha sido muy diferente a lo que estamos acostumbrados Mm, y también un poco en el sentido de que a nivel de historia
también es bastante diferente a lo que se suele ofertar, ¿no? En el género del terror. Entonces, pues bueno, que ha sido un manga muy divertido de traducir en ese sentido. Y nada, pues no sé, un manga que espero que la gente también, los lectores ahora, sepan apreciar un poco qué es lo que ofrece. Claro, yo creo que sí, porque además, aunque sea viejuno, ¿no? Diríamos, Ujú, ofrece aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Es que no podemos, la típica cosa de las presentaciones es que no podemos hablar mucho del contenido, simplemente es fácil de interpretar por el título y por los ujú, resúmenes de que se produce un avistamiento, digamos, de un ovni que se estrella en Japón y que al final las esporas de los hongos, digamos, acaban ujú, contaminando, haciendo una invasión de los ultracuerpos, digamos, acaban contaminando la población y se va expandiendo y eso genera en los protagonistas pues varios momentos dramáticos muy intensos y muy dramáticos y muy bien explicado en diferentes aspectos desde un punto de vista científico, social, familiar, ujú. etcétera. Es decir, que está, y político también, es decir, que Y está político. muy bien Ujú, explicado porque, y además el autor introduce pequeñas píldoras, ¿no? informativas al ujú, principio sobre lo que hace referencia a la historia de los ovnis y luego más adelante, en la mitad del manga, hace píldoras informativas sobre historias clásicas asociadas a, digamos, a las setas, ¿no? Por decirlo ujú. así, asociadas Está al un poco folclore. a caballo entre el drama de lo que sería la historia, ¿no? Y un poco el sentido documental de Claro. todo ese contexto Sí, que de eso luego explica. hablaremos porque es muy interesante que este autor está especializado Ujú, en la historia del folclore clásico japonés, ¿no? Pero bueno, para ir centrándonos en el inicio del manga, era una cosa que no me esperaba, explica justamente el origen del concepto de platillo ujú, volante, que es un avistamiento, es una noticia real en Estados Unidos que aconteció el 7 de enero de 1948 en la que un piloto informa que ve 9 objetos voladores y que cuando empieza a hacer entrevistas explicando que ha visto 9 objetos y le preguntan cómo eran y tal, él hace referencia a que se movían de forma extraña, como digamos si hubiera un plato flotando en el agua, ¿no? ujú, Y es que esto yo no lo recordaba de esta manera, ¿eh? Y los periodistas se quedaron con el concepto de platillo volando y lo asociaron a la forma, ¿no? Entonces, ujú, este piloto que fue el primero que denunció, digamos, la visión de los ovnis, formalmente, luego se protestaba porque decía, no, no me refería a la forma de platillo volante, sino al hecho de que se movían como si fuera un plato flotando, digamos, de forma ujú. errática en el aire, ¿no? Entonces, esto está explicado en el manga, que es algo muy curioso porque te lleva a una época muy determinada, que estamos a mitad de los años 70 y te lleva, claro, son 25 años después de esta noticia que acaba siendo noticia mundial, ¿no? Sí, hace como un recorrido un poco sobre esas noticias de la época posterior a la guerra, ¿no? De cómo la tecnología va evolucionando un poco y cuando los humanos ya pensamos que estamos dominando un poco los cielos, es cuando descubrimos que no, que hay algo que nos viene de fuera, ¿no? Y coge ese espacio. Entonces, pues bueno, todos estos sucesos así más importantes, me parece que tienen bastante mérito, ¿no? Porque en Japón justamente no creo que llegara tanta información en ese momento sobre avistamientos y Bueno, avistamientos cosas no así lo más sé, pero por esotéricas, ejemplo, pero lo que pasó con Orson Welles en la retransmisión de sí, la sí, Guerra de sí, los sí, Mundos, que es de finales de eso los años seguro. 30. Ujú, Claro, eso es noticia mundial, ¿eh? Eso fue noticia mundial. De hecho, 2 años después hubo una movida en Ecuador. Es decir, que al final es un ujú. impacto.
y recordemos que hubo cientos de miles de personas en Estados Unidos que se pensaron que estaban siendo invadidos Sí, sí. por extraterrestres, ¿no? Y estamos hablando de finales de los años 30 y estos son Mm. 40 años después, ¿no? De hecho, en esta introducción habla de que hubo, el autor de la introducción habla de la Asociación de la Hermandad Cósmica, creada en 1957 y que profetizaba un cataclismo planetario por, digamos, una invasión extraterrestre y, bueno, hay información muy interesante que no había, que yo no sabía Muy rocambolesca. de gente que llega a venderlo todo pensando que va a haber Ujú, esta invasión o gente que llegó trabajar sobre una montaña para que fuera teniendo forma de pirámide para que ujú, sirviera pues de aterrizaje para una nave espacial y tal, ¿no? Y había gente que estaba dispuesta a estar todo el día ahí trabajando en hacer esta pirámide natural, por si acaso había mm. este aterrizaje, digamos, de naves espaciales. Una cosa absolutamente alucinante, ¿no? Sí, sí, porque bueno, estas cosas todavía suceden, o sea que Sí, tampoco podemos sí, sí. asombrarnos mucho, Bueno, ¿no? dicen Pero que hoy en día hay menos, hay la teoría de que dicen que hay menos avistamientos porque todo el mundo lleva una cámara en el móvil y resulta somos más conscientes, más ¿no? Entonces difícil. Pero bueno, se hay que dejan ver decir, menos. como curiosidad, todo esto que vamos a hablar ahora está en el manga. En el manga hay una pequeña recopilación de algunos de de las obras de los mangas más Sí. importantes de Ujú. este autor. Y solamente os voy a leer el título porque en el manga podéis ver la portada y podéis ver un resumen. Tenéis, por ejemplo, La leyenda de vampiro, El rostro del infierno, El platillo volante devorador de hombres, La princesa serpiente demoníaca, Por favor, mamá, no des a luz un monstruo, La Muy ciudad de evocadores los gatos todos. zombie. Es que yo los quiero todos ya. Y había dejado para el final uno que tiene una curiosidad, que es el platillo volante del Monte Donzuru, que se Mm, publicó en mayo del 75, que es un año antes del que estamos hablando ahora, mm, ¿no? De la invasión de los hongos del espacio. Y en este manga había una foto de un platillo volante hecha por el autor y que por el propio autor. se recopila en el manga que estamos Mm, hablando hoy. O sea, en el manga que estamos hablando hoy hay una foto de un platillo volante que hizo el propio autor pues unos años antes y que eso aún digamos, le sirvió para fascinarse más todavía por ujú. este mundo. Es decir, que tenemos una foto de un platillo volante hecha por el mismo autor, algo absolutamente fascinante, ¿no? Sí, sí. Él, además, en este artículo extra, ¿no? Del cómic, como que se incide mucho en eso, ¿no? En ver hasta qué punto creía de verdad en las cosas que estaba dibujando, Ya, analizando un poco sí, sí, todo sí. eso, ¿no? Pero Bueno, claro, es que él sí, mismo sí, estaba como muy obsesionado con el tema. bueno, porque tenía varios mangas que eran invasión de extraterrestres, al final. Mm, Sí, 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 sí. Bueno, para centrar un poco también en contexto la obra, hay que decir que la editorial original que publica este manga es una editorial de alquiler, ¿no? De mangas de alquiler, ¿no? mm, Era unas librerías que se pusieron de moda a mitad de los años 70 en la que se podía alquilar un manga para su lectura y esto hacía que el manga fuera más barato, con lo ujú, cual se potenciaba la lectura al poder, digamos, tener acceso a más mangas por menos cantidad y un mismo manga lo podía leer muchísima gente, ¿no? ujú. No sé exactamente cómo se pagaban los derechos de autor, es un tema de estas cosas que quedan siempre, porque esto también pasa, no sé si lo sabes, que esto también pasaba en Sí, España sí, sí. y los kioscos después devolvían los teos diciendo, mira, Claro, no todo el nos han material. vendido porque Mm, no ha tenido éxito, ¿no? Y entonces, y las editoriales, ostras, pues pensábamos que sí, que había gustado, ¿no? O sea, resulta mm, que el kiosco se había forrado, por decirlo así, ¿no? Hablando rápido. Se había forrado, digamos, dejando que los niños leyesen el cómic allí sentado al lado del kiosco y mm. luego lo devolvían de, mira, no se ha vendido, ¿no? Pues en Nada, este nada. caso estamos hablando de un manga que se publica originalmente como manga de alquiler, ¿no? Mm. Sí, era, a ver, era un formato
tampoco voy a decir súper popular, pero después de la guerra se había instaurado bastante porque era lo que tú dices, ¿no? Que el acceso era mucho más sencillo para los chicos de la época, ir al kiosco, pagar una pequeña cantidad y poder leerlo cómodamente. Pero claro, la calidad de esos cómics era muy inferior a lo que se publicaba Ya, a un nivel editorial sólido, ¿no? sí. Entonces, pues eso, tenía una calidad muy pobre, el papel era bastante malo, la impresión también era bastante mala, pero la facilidad que tenía era esa, que era fácil de consumir y fácil de hacer también, porque muchos autores a lo mejor no entraban directamente al sistema editorial de revistas, sino que lo hacían a través de Ah, este claro, sistema de alquiler, ¿no? Entonces, no hacía falta apostar demasiado fuerte por estos autores, entonces tenía mucha facilidad también para sacar claro. este tipo de temáticas que a lo Y mejor... conseguir más público. Exacto. Entonces, a Claro. partir de aquí, pues bueno, como que crecían un poco como autores y ya pasaban al sistema regular Sí, 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 de sí. Lo que publicación. pasa es que es importante que lo expliquemos para que se entienda también. Este manga tiene una especie de estatus, ¿no? Una areola de obra de culto. Pero en Ujú. parte esta etiqueta de obra de culto es debido también a que es difícil encontrar esta obra porque no se vendía, sino que se alquilaba. Con lo cual debe haber poca gente que tenga la edición original. Claro. Y sí que después sí que hay realmente esta reedición de los años 90, pero bueno, Mm. que en parte este estatus de obra de culto viene por ahí también, ¿no? En la forma en que se produce y se distribuye, ¿no? Exacto. Como tenía esa producción limitada, pues luego ha pasado más desapercibido, ¿no? Aunque el autor ahora tiene un estatus un poco más elevado, Sí, en su momento era mucho más desconocido, a pesar de claro. que los mangas que hacía, pues bueno, eran muy interesantes, pero claro, no podía competir al nivel de los que estaban en el sistema regular, Sí. ¿no? Cuando dices que ahora es más conocido que decir que el autor vivió entre 1940 y el año 2000, o sea, murió Ujú. relativamente joven, con 60 años, 1940 y el año 2000. De hecho, me decía Lorenzo Pascual, el editor, que hace la negociación con la viuda del autor, Ujú. que todavía está viva, y realmente murió muy, muy joven, ¿no? Y es cierto también que, ahora que estábamos repasando algunas de sus mangas más emblemáticos, hay que decir que su última obra publicada en vida es un libro emblemático que se titula El paraíso de los yokai, es decir, que él dedicó una gran parte de su vida a investigar sobre las leyendas y la historia de los yokai en Japón. Y este libro, que es no es un manga, es un ensayo con Ujú. ilustraciones, y que luego se ha publicado de forma póstuma a su muerte. Se publicó también un libro que se titulaba Los yokais ilustrados o algo así. Ujú. Y que recogía, digamos, parte de ese discurso elaborado por él, o sea que el texto es de él, con dibujos también de él, ¿no? Entonces, todo eso que él investigaba, no era un autor muy prolífico. Ujú. Tiene, digamos, comparado con otros autores o con otros autores coetáneos, no era un autor muy prolífico, pero sí que es verdad que él compaginaba estas publicaciones, estos mangas, con esa investigación que hacía del folclore popular, ¿no? Y entonces esa investigación aparece con pinceladas en su obra, y en este caso es súper interesante porque estas pequeñas píldoras que decíamos hace un momento de historias digamos, curiosas, Ujú. pues, digamos, se salpican, ¿no? Hay que decir que el tema de que las setas mm, tengan un misterio especial aparece, digamos, en toda la historia, seguramente de todos los países, ¿no? Porque Ujú. creo que aquí también se habla, en el manga se habla, por ejemplo, de muertes por envenenamiento, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Dentro de todo ese misterio alrededor de los hongos que él está un poco estudiando, ¿no? Dedica un momento a explorar cómo se hace también en otros países, porque una cosa que tenía él en su obra en general era que cogía elementos y pensaba, bueno, esto es particular de aquí, pero si lo estudiamos, en Ya, realidad hay muchas nacionalidades donde también se da, ¿no? ya, Entonces, incorpora un poco eso. Y en cuestión con los hongos, como dices, pues eso, que estudiaba un poco casos, por ejemplo, el tema de los
corros de setas, ¿no? Estos fenómenos que hay en bosques, que hay pequeños corrillos de setas y cómo eso lo relaciona también con los folclores tanto propio japonés como occidental Sí. nuestro, ¿no? Entonces, pues es interesante por eso de ver cómo compara también las dos formas del folclore de ambos sitios. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, a ver, estamos hablando de un manga y estamos hablando de un estilo muy concreto y de una época muy concreta, pero que al final es una historia absolutamente universal. Y por Ujú. eso nos entusiasma leerla ahora, digamos, ¿no? Sí, sí. Además, eso, viendo que es un poco que pretende presentar algo japonés, ¿no? Pero al final es mucho más universal en ese sentido, de Claro, intentar aunar todo el sistema cultural. Mm, claro, claro, claro. En esta introducción se hace referencia a una película clásica que aquí conocíamos como La Maravilla Infernal, Matango, que es ujú. del año 63. Eh, yo creo que la vi muchísimo después, bueno, evidentemente no había nacido yo en ese año, pero creo que la vi como 20 años después, pero que era de Ishiro Honda, Ishiro Honda, el director de claro que Godzilla. el director de Godzilla, ¿no? Ujú, Pero que esta película en concreto, Matango, es una película que justamente trata el tema de una invasión por hongos ujú, y que podría, digamos, son 10 años antes de este manga, pues yo creo que es una película muy importante también a finales de los 60 en Japón y que ujú. probablemente también influyó a Sí, muchos autores. fácilmente. Fácilmente Ujú, podríamos asociar esta relación, ¿no? Pero hay una particularidad que también aparece en el manga. La película Matango tuvo problemas en su distribución porque la querían censurar porque se decía que podía herir la sensibilidad del espectador porque había escenas de personas contaminadas por los hongos que podían recordar a las personas que aparecían, digamos, afectadas por los efectos de la bomba atómica de Hiroshima. Estas ujú, escenas que hemos visto en películas y en mangas, sobre todo de gente que casi va caminando y se le va cayendo la piel a tiras, ¿no? Entonces, esta película tuvo problemas de censura porque decían que impactaba muchísimo a los espectadores porque recordaba, ¿no? Pero ujú, esa crítica que luego aparece, estas escenas, y sobre todo al principio, claro, aparecen en el manga de Pies Descalzos de Nakazawa, de ujú, Nakazawa, en Pies Descalzos. Claro, Pies Descalzos es anterior, creo que es del 73 si no me equivoco, pero pasa que está varios años publicándose, ujú, pero es igual, digamos, digamos los efectos de la explosión sale al principio ujú, del manga, por lo cual yo creo que esas imágenes son justamente antes de este cómic de Marina, ¿no? ujú. Y yo creo bueno, que podría haberle influido porque Como también inspiración, aparecen exacto. Ujú, estas escenas. No he sido capaz de encontrar si hubo también, digamos, denuncias a este manga, ujú. pero también hay escenas que recuerdan a esas personas que caminan. Sí. Una en eh, concreto, ¿no? Es muy visual, sí, se ve fácilmente la influencia de ahí. sí, Y, y, sí, sí. bueno, a nivel plástico, ¿no? A nivel del dibujo también recuerda un poco al manga de Nakazawa. O sea que yo personalmente, viendo la comparación, me parece que es muy fácil que se Bueno, viera inspirado un es poco. casi coetáneo a, Mm, a cuando él estaba haciendo este manga. Entonces, bueno, podría ser, porque además me imagino que sería impactante, que se hablaría mm, en ese momento. Y, bueno, en cualquier caso, yo creo que es muy interesante esta referencia, muy interesante eh, completar. A mí me gusta mucho este tipo de lecturas porque me obliga a descubrir cosas, ¿no? O recuperar, ¿no? Es decir, pues esta es una película que vale la pena recuperar y volver a ver, ¿no? Y, bueno, lo digo porque ahora estamos en el siglo XXI y se ha puesto de moda otra vez las invasiones por hongos a través del videojuego de las of Us o digamos, de la serie protagonizada por Pedro Pascal. ujú. Bueno, llevamos como 10 años entre los videojuegos y ahora la serie, pues que se está poniendo como una Está forma, volviendo, ¿no? está volviendo. Una forma de invasión en la de los hongos, ¿no? Ujú. Que por Sí, cierto, yo ya. había traído este libro
Ujú, Se publicó hace unos meses, también por Diabolo. Este libro se llama Ya están aquí, tú eres el siguiente, Las invasiones de ladrones de cuerpos en el cine y televisión, escrito por Julio Vallejo Herán, que también tuvimos la oportunidad de presentarlo hace unos meses. Y es un libro en que recoge las películas justamente de invasión de cuerpos y que también habla también de Matango, ¿no? Es decir, que es una línea muy, muy interesante que puede verse desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque puedes invadir el cuerpo y alienar la mente y convertirte en una especie ¿no? de cuerpo que lleva al hongo en cuestión, o puede, ujú. digamos, servirte pues, para alimentar al hongo en cuestión y acaba desapareciendo la especie humana. Y bueno, hay diferentes posibilidades, pero bueno, que Todas igual de terroríficas, ¿no? todas igual terroríficas. Bueno, de hecho, en este manga, no sé si te ha parecido a ti, hay algún, no podemos decirlo, pero hay algún desenlace absolutamente brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque tiene, o sea, la forma de narrar la historia es bastante inocente en el sentido de que Sí. Bueno, no contenida, más que inocente, contenida, contenida, ¿no? sí, Sí. que tampoco es demasiado gore ni demasiado Bueno, a veces visualmente yo siempre impactante, digo ¿no? que Pero el terror, sobre todo del cine coreano y asiático, muchas veces a mí lo que mm, me da miedo es porque no vemos. sí, 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 correcto, correcto. Pues va un Entonces, poco en ese sentido, ¿no? ¿vale? Sí, 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 Va sí, un por eso poco por digo ahí que la cosa. la lectura es no solamente el manga en sí, sino lo que Mm, te imaginas y claro, es las lo que te está sensaciones, ¿no? insinuando. Sí, sí, Ujú, bueno, y las sensaciones, ¿no? De empatía, de ponerte en el lugar de los protagonistas claro. y vivir lo que ellos están viviendo, las sensaciones de lo que está pasando. Es Mm, un tema muy interesante, ¿no? Me pareció, no sé, a mí me ha gustado mucho. mm, Y no solamente desde el ámbito del terror, sino también de la ciencia ficción, ¿no? Porque claro. una de las cosas curiosas del autor, hemos hecho su nombre, Marina Shirakawa, Ujú, que justamente buscando información del autor, justamente en el manga, en esta introducción, se comenta que Marina es un apodo que se puso él en homenaje a las expediciones Mariner ujú, de la de la NASA. NASA. Ujú. O Claro, como en sea, esa época estaba tan de moda, dice, Buah, me voy a poner aquí un nombre que vas a ver, qué guay. claro, sí, sí, Y sí, sí. Sí, así porque se ha además quedado. Marina nos puede evocar al nombre de una mujer Claro. y en cambio él se lo pone como evocando a las expediciones de la NASA. O sea, es una Ujú. cosa absolutamente fascinante, ¿no? Que también liga mucho. Claro, yo en los años 70 era un niño muy pequeñito, pero yo recuerdo también, yo me sabía todas las expediciones, me sabía todos los cohetes, tenía cromos, tenía libros, estaba totalmente obsesionado con la NASA y recordaba, bueno, perfecto. Así como hay niños que saben los dinosaurios, yo me sabía toda la historia espacial de la NASA, me la sabía porque, bueno, yo te digo, tenía juguetes, Ujú. tenía Es que cromos, era el boom de libros. la época, ¿no? Sí, Era sí, 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 el sí, momento de descubrir todo eso. sí, sí, sí. Pero bueno, estaba claro decir que es un momento de noticias también espectaculares y Mm, bueno, decir que la noticia, dicen que la primera noticia global fue la de la Laika. Es decir, ujú, bueno, entre el Sputnik y la Laika, que al final solo pasaron 4 meses. Es decir, el Sputnik se dicen que es la primera noticia no bélica, que es del año 58 si no me equivoco ahora. Es la primera noticia no bélica que da la vuelta al mundo. ujú. Con lo cual, pues es decir, digamos, estamos hablando de los años 60, donde la exploración espacial pues, se ha convertido en noticia habitual de los... De hecho, pues, ahora de memoria ya no me acuerdo, ¿no? Pero hay, bueno, creo que es el Apolo 13, me parece, ¿no? El que vimos la película. Apolo 13 es una película basada en hechos reales, sobre un accidente importante que casi mueren los astronautas. Pero una de las cosas curiosas de la película es que si la veis, os podéis fijar que el lanzamiento no lo retransmiten en directo por la televisión, porque la televisión consideraba que ya la gente estaba aburrida de ver tantos lanzamientos. Y era el Apolo 13, que, bueno, no se habían lanzado 13 porque alguno en medio no se lanzó, pero que el Apolo 13 se hizo famoso por el problema, Claro, no por el propio porque lanzamiento. ya había habido tantos lanzamientos que, bueno, que ya, bueno, otro más, pues Esta gente ya... aburrida de... Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso me hace especialmente ilusión
que haya un autor en Japón, ¿no? Porque además si se llama Marina, pues es del finales de los años 60, Ujú. que haga este homenaje a la exploración espacial de esa manera, ¿no? Sí, además él eso, que en ese momento parecía bastante interesado no solo en todos estos temas esotéricos, sino también dentro de la ciencia ficción, pues parece que estaba bastante metido, ¿no? En el tema del cine, un poco también seguir las noticias. Que bueno, en Japón mismo también hubo un boom, no en los 60 sino ya en los 70 cuando llegó la noticia de la llegada a la Luna y tal, pues Ah, ya, hubo un pequeño boom allí de interesarse mucho por la carrera espacial, ya, de avances tecnológicos y a nivel industrial también, ¿no? Porque era el momento en el que ya se estaba recuperando el país, entonces pues todo esto de la tecnología para ir al espacio y tal, pues también llamaba mucho la atención. ya, Entonces, pues parece que a ese nivel, pues dentro del país hubo mucho movimiento en este sentido y él entiendo que estaba muy interesado en todo esto. claro. Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de, no es fácil ni pasa siempre, de entrevistar al traductor. Entonces, yo te Bueno, quería preguntar cómo ha sido la experiencia de traducir del japonés, de traducir mm, este manga, y si has encontrado alguna particularidad, alguna expresión, alguna cosa. mm, Me decías que el dibujo claramente es un dibujo diferente de los que estamos acostumbrados ahora, es un dibujo ujú, de la época de los años 70 y que no es ni bueno ni malo, es de la época de los años 70 en cuanto a exacto. la estructura de la página, en cuanto a los Ujú, dibujos. Pero aparte digamos, del dibujo, yo te quería preguntar específicamente sobre el lenguaje, ¿no? Si has encontrado mm. alguna particularidad especial. Pues lo curioso de este manga es eso, que hay una separación muy clara entre la parte que es de la propia aventura, Historia. ¿no? La propia historia, que usa un lenguaje mucho más sencillo, porque también el protagonista en realidad es un niño, ¿no? Entonces todo está un Ya. poco desde su punto de Bueno, es vista. un adolescente, digamos, vamos a decir así. Es preadolescente, Sí, tiene 12 13, ¿no? Por ahí. sí, Y, y claro, ahí cuando están los diálogos es bastante sencillo y en realidad el diálogo es bastante corriente, ¿no? Digamos. Pero luego llega la parte de las explicaciones y ahí se pone súper técnico, mm, empieza a contar cosas desde, bueno, con mucho detalle todo, sí, y también la parte un poco de explicar el tema del folclore, ¿no? Historias sí, tradicionales de Japón relacionadas con los hongos y tal. Entonces, hay como un contraste muy claro entre sí. la parte de historia que está, pues bueno, te está contando cómo está el tema, pero luego cuando tiene que centrarse en lo que le está gustando al autor, ¿no? Pues ahí no se corta nada. El tío está contando todo lo que quiere y Pero a mí, muy... no sé si te ha parecido a ti, pero que me ha parecido como súper cinematográfico, ¿no? Como si hubiera una historia y una voz en off mm. te fuera contando una voz Sí, seria, sí, te fuera sí. contando algo El serio. Y tú narrador. dices, ostras. Total, total. Que además me lo imagino mucho como en las películas de esa época, ¿no? Sí, De con un narrador de voz profunda sí, explicándote todo sí. esto, ¿no? Y vamos a Y ver, nada. ¿no? Una historia extraña de hongos en el folclore japonés y tal, ¿no? Es decir, Ujú. muy interesante. Cuando lo estaba traduciendo me imaginaba un poco ese tipo de Sí, películas, ¿no? Ese yo cine de la también, época y intentaba totalmente. trasladar un poco ese lenguaje también Totalmente, sí, 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 mucho sí. Sí. más serio, más ponderado ahí. Sí, 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 sí. Mm, Bueno, eso también, bueno, yo por ejemplo cuando el autor, bueno, una vez que me lo leí, cuando el autor daba datos exactos de fechas y tal, mm. luego lo he buscado y digo, ostras, este tío estaba súper bien informado. Sí, 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 sí. Los datos que, digamos, aparecen en el manga son de verdad, ¿no? Vale, una de las particularidades de la traducción está justamente en el título original del manga, porque aparece Ujú. un concepto que el autor escoge como kinokonga Ujú. y que es una palabra inventada por él que hace referencia a... Es una mezcla, tú sabrás mejor que yo, pues una mezcla de concepto de lo que es una seta y no sé qué más. Y esa palabra aparece en el título original y luego ¿qué pasa con esta Ujú. palabra? Bueno, la palabra, lo que tú dices, ¿no? Mezcla dos conceptos, que es kinoko, que es la palabra para seta en japonés, ¿Vale? y luego konga, que viene a referirse un poco a ese concepto un poco tribal, salvaje, ¿no? Pues lo que viene a ser King Kong, ¿no? El King Kong clásico, pues ese Kong viene a ser un poco por evocar la sonoridad
de, pues bueno, la Ah, jungla, lo salvaje, ostras. ¿sabes? Sí, eso sería como un concepto inventado por él. Totalmente, totalmente. Ujú. Ah, ostras. Pues yo creo que tendría que alucinar, el lector tendría que alucinar con este título, ¿no? Claro, diría, ¿esto qué es? ¿Qué me está ¿Esto qué contando es? aquí, no? Porque luego el concepto Y no aparece luego en el interior. claro, luego en ningún momento en la historia se llega a referir a los infectados, ¿no? Nunca se les llega a mencionar así porque simplemente son como personas que se han visto afectadas por la invasión esta extraterrestre, Claro, pero nunca les ponen un nombre. Entonces, esto es como el autor intentando referirse a el tipo especial de infectados, pero ya está, sin darle más profundidad al tema. claro, claro. Bueno, esto aún me fascina más este concepto que no había caído con esta forma de entender el concepto, Ujú, porque siempre cuando hay este tipo de invasión de cuerpos, habría una mezcla entre lo que sería una raza alienígena que invade la Tierra o que sea ujú, contaminación de esa raza alienígena, es decir, que las esporas de esas naves sean las que estén ujú. contaminando a la Tierra. Es decir, que es un tema que no vamos a decir mucho más para que el lector, digamos, lo descubra, pero son estos temas que a mí me hacen reflexionar si, digamos, quien está dirigiendo la nave es una seta o es un... Pues la seta es parte de la contaminación que lleva esa nave y que acaba entrando en la atmósfera terrestre. Son temas Ujú. estos que siempre me da por pensar, para ir un poco más allá, digamos, Da ¿no? para darle vueltas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, y que Sí, sí. enlaza muy bien con un concepto de una ciencia ficción muy interesante de los años 70, ¿no? Y que por cierto, en esta introducción el autor dice que no sabía si se había tomado alguna sustancia alucinógena, Alguna digamos, sustancia, ¿no? Para pensar todas esas cosas. el mangaka, ¿no? Porque al final, Puede ser. sí, sí. Algunas Bueno, setas claro, también. nosotros hemos leído un manga, si leyéramos más obras, igual pensábamos que este señor no dormía muy a gusto, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos hablando, ahora hemos hecho una broma de las otras obras que solamente salen anunciadas en este manga, pero realmente este señor ha tenido como una segunda vida, digamos, 20 años después de su muerte, ¿no? En Japón. Sí, exacto, porque como mencionabas, en los 90 se reeditó la obra para un público ya más generalista y ya en una edición más convencional, ¿no? En vez de esta de alquiler. Pero claro, era una publicación de poco recorrido en el sentido de que era mucho más underground, ¿no? No estaba como el resto de títulos que estaban saliendo en esa época, que eran mucho más famosos, pues en los 90 Dragon Ball, ya sabes, ¿no? Toda la pesca. Claro. Y claro, esto era como para un público mucho más reducido, pues amante un poco de las historias de terror también. Y nada, como una curiosidad de un autor clásico, pues ahora rescatamos esta obra y tal. Pero eso, en su momento, una vez perdió ese recorrido, ya se perdió. Entonces el autor ha quedado eclipsado totalmente, ¿no? Pues por toda la consiguiente gama de autores más contemporáneos. Pero resulta que hace, pues nada, en 2020 o así, la cadena de tiendas Mandarake, que es muy conocida porque es una de las más grandes de Japón, pues reencontró este manga y decidió reeditarlo también, también en una tirada muy corta, pero poniendo en valor toda la obra del autor. Entonces no solo dedicaron este, sino que ya además empezaron a seguir con el resto de obras suyas. Y tuvo un gran seguimiento, ¿no? Porque era un autor que era muy desconocido ya en ese momento, pues imagínate, casi 50 años después de la publicación en sí. Y claro, pues todos los entusiastas un poco del manga clásico, pues lo recibieron súper bien porque era un autor que gustó mucho, las ideas que proponía eran muy originales y a raíz justamente de ese pequeño éxito, pues es cuando la editorial de Estados Unidos, Living the Line, ha rescatado este manga y luego ya ha seguido con toda la obra. Bueno, tienen intención, ¿no? de seguir editando todos los títulos del autor. Esto dices la intención de la editorial americana. Sí, 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 exacto. Justo a principios de este año han anunciado que han conseguido un acuerdo con la familia del autor, ¿no? Con la esposa viuda, Ah, para continuar. para rescatar los derechos de esos mangas y entonces
lo que plantean es que a partir del año que viene intentarán ir editando poco a poco toda la obra que había hecho el autor. Bueno, sí, es una noticia fantástica porque al final todos Ujú, estos pequeños pasos que explicas ha permitido que ahora lo tengamos en traducción al castellano y que Diablo Ediciones haya apostado por este título ujú, y que si al final el mercado es lo que hay, ¿no? Es decir, si el lector seguimos a la editorial en este tipo de apuestas, habrá más oportunidad, digamos, de ver otros títulos, no solamente del autor, ¿no? De Marina Shirakawa, ujú, sino también de otros títulos clásicos de terror que también se puedan enmarcar en esta incipiente colección. Me parece que lo que acabas de decir es una noticia muy, muy interesante para los aficionados. Yo estoy absolutamente ujú, fascinado y a la expectativa de ver qué veremos en inglés y qué veremos en castellano si todo va bien. Oye, pues ha sido súper ujú. interesante hablar contigo, como siempre. No siempre tenemos la Bueno, oportunidad de me hablar alegra, me con alegra. el traductor y poder disfrutar de un tipo de lectura que realmente es muy evocadora de una época muy concreta y de un tipo de Mm, terror y de ciencia ficción muy, muy de su época, ¿no? Y eso me parece muy, muy mm. interesante. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si tienes alguna última cosa que quieras comentar. Pues a los que les gusta el terror, que le den una oportunidad, ¿no? Y los que ya conozcan un poco el terror japonés, sobre todo Junji Ito, que está muy de moda, Claro, pero otros coetáneos, pues yo creo que esto les sorprenderá y les fascinará sobre todo la claro que sí. propuesta de este autor. Pues muchísimas gracias. Hemos estado hablando con David Heredia, traductor de este primer manga publicado por Diablo Ediciones y que podría ser el primero de una larga colección de mangas clásicos de terror y de ciencia ficción y que lleva por título La invasión de los hongos del espacio de un autor relativamente desconocido aquí, que es la primera vez que se publica en España, como es Marina Shirakawa. Muchísimas gracias, David, y esperemos que esto sea el inicio Sí, de muchísimas otras presentaciones que de podamos hacer muchos en el más. futuro. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, ¿eh?